Muy buenos días. Good morning, everyone. Gracias a Dios por un nuevo amanecer. Praise the Lord for a new dawn. Dice que cada mañana renueva sus It misericordias says that His mercies are new every morning, y grande es su fidelidad. and great is thy faithfulness. Espero que en esta mañana hayamos tomado tiempo para cultivar esa importante relación. I hope that this morning you took time to build that relationship. Dice que debemos consagrarnos a Dios cada mañana. It says that we should consecrate ourselves to God each morning. Debemos hacer de eso nuestro primer trabajo. We have to make of that our first duty, our first work, Decirle, Señor, tómame, and say, Lord, take me, hazme enteramente tuyo. make me wholly yours. Pongo todos mis planes a tus pies, I lay all my plans at your feet, para que de acuerdo a tu providencia so that according to your providence, me muestres qué hacer. you may show me what to do. Ayúdame a vivir hoy para gloria y honra de tu nombre. Help me to live today for your honor and your glory. Que cada mañana nuestros primeros pensamientos sean de Él That each morning our first thoughts may be of Him, y podamos dedicarnos completa y totalmente a Él. and that we may dedicate ourselves completely to Him. Eso es lo que nos hace cristianos This is what makes us Christians y nos mantiene cristianos. and keeps us Christians. Esta mañana, si usted nota, la programación se ha movido 30 minutos. If you notice this morning, the schedule has been moved 30 minutes. Nos han dado más tiempo en la mañana para prepararnos con la luz del sol They gave us a little bit more time to prepare with sunlight, y así podemos hacer nuestros deberes antes de venir al culto. and that way we can do our chores before coming to worship. Así que es a las 8:30 en vez de a las 8. So now it's 8:30 instead of 8 o'clock. Pues vamos a continuar estudiando este librito. We're going to be continuing to study this book. Creo que todos lo tienen, ¿verdad? I think everyone here has it. Muy bien, pues All right, very well. no vamos a leerlo todo, pues nos tomaría más tiempo, We won't read everything because it would take a lot of time, pero vamos a leer algunas frases nada más. but we will read some phrases. Antes de ir al estudio, Before going to the study, hoy día es un día importante en la historia americana. today is a very important day in American history. ¿Alguna idea de lo que es? Any idea of what it is? Posiblemente no. Maybe not. Ni los americanos recuerdan. Not even the Americans remember this. Hoy es el día donde inició la guerra de independencia. Today was the day that the Independence War started Allá en New Hampshire, in New Hampshire, the state of New Hampshire. en el año 1773. Year 1793. 73. Oh, 1773, sorry. 1773. Before 1776, yes. Hoy es 19. Today is 19, April 19. Las tropas inglesas se acercaban a la ciudad de Concord en New Hampshire. The British troops were arriving at the city of Concord in New Hampshire, Y los patriotas and the Patriots los estaban esperando. were waiting for them. No para la bienvenida, Not for welcoming them, of course, sino más bien para que no entraran a su ciudad. but so that they would not enter their city. Y hubo un dicho And there's a saying que se hizo famoso. that became famous. Uno de los soldados americanos One of the American soldiers dijo, said, hoy "Today, se va a sonar un disparo a shot will be shot. shot will be heard. que se escuchará alrededor de todo el mundo. That will be heard around the world." Y sus palabras fueron proféticas. ¿Sí? And his words were prophetic. Ese fue el comienzo de la guerra de independencia de Estados Unidos. That was the beginning of the Independence War of the United States. Tomó casi 3 años para que lograran sus objetivos. It took almost three years to obtain their objectives. Póngase a pensar, Inglaterra era una potencia mundial en aquellos años. Think about it. England was a world power in those times. Y un grupo de campesinos derrotó al ejército inglés. And this group of farmers destroyed the British redcoats. No tan solo en la guerra de independencia, Not only the Independence War, sino en el año 1812 hizo lo mismo. but also in 1812 they did the same. En 2 ocasiones, In 2 occasions, las tropas americanas the American troops derrotaron las tropas imperiales de Inglaterra. overcame the British troops from England.
Eso muestra la providencia de Dios en el establecimiento de esta nación. This shows God's providence in the establishment of this country. Humanamente era imposible, Humanly speaking, it was impossible. pero ¿qué hay imposible para Dios? But what is impossible for God? Si con 300 hombres y Gedeón derrotó a miles de hombres, If with 300 men in Gideon, he destroyed thousands of people. es el mismo Dios, el mismo poder y hace lo mismo. Same God, same power, and he still does the same thing. Y si Dios dirige los destinos de las naciones, And if God directs, thank you, the destinies of the countries, ¿podrá dirigir nuestras vidas? can he direct our lives? Por seguro que sí. Of course he can. Podemos confiar y depender de ese Dios. We can trust and depend upon that God. Después de la historia americana vamos a leer entonces. Well, after American history, we're going to dive into the book. Página 6. Page 6 in Spanish, 1885. Here, this one? No, yeah. Page 10 in English. Dice la señal para huir. The signal for fleeing. ¿Ok? La palabra en sí no debe ser traducida huir, sino salir. The word should not be fleeing, but Should not be escape. getting out. Okay. ¿Ok? Pero lo tradujeron en español como huir. But they translate it into Spanish as fleeing. Note el año 1885. Notice, the year 1885. ¿Ok? Leo. No es tiempo ahora para que el pueblo de Dios fije sus afectos y se haga tesoros en el mundo. I read, it is no time now for God's people to be fixing their affections or laying up their treasure in the world. ¿Ok? No está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. The time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, se refiere a los Estados Unidos, so the assumption of power on the part of our nation, this referring to the United States, con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. in the decree enforcing the papal Sabbath, will be a warning to us. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades It will then be time to leave the large cities y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retirados en lugares apartados entre las montañas. preparatory to leaving the smaller ones for retired homes in secluded places among the mountains. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, And now, instead of seeking expensive dwellings here, debemos prepararnos para trasladarnos a un país mejor, el celestial. we should be preparing to move to a better country, even a heavenly. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos estudiar la economía. Instead of spending our means in self-gratification, we should be studying to economize. Esta cita, This quote, en el libro que usualmente se vende con el título Salir de las ciudades, in the original book, which is titled Country Living, es la última cita en el libro, is the last quote in the book, cuando es de las primeras citas. which is, in fact, it is one of the first ones. Should be one of the first ones. Y es una de las citas menos entendidas del espíritu de profecía. And it's one of the less understood quotes of the spirit of prophecy Hasta el día de hoy, until today. muchas personas cuando hablamos de salir de las ciudades, A lot of people, when we talk about leaving the cities, dicen, no, todavía no es el tiempo. they say, no, it's not yet the time. Es hasta la ley dominical It's entonces. until the National Sunday Law. Y por supuesto citan esta declaración. And of course, they quote this quote. Pero no han estudiado la cita en sí. But they haven't studied this quote. No olvide que un texto fuera de su contexto es un pretexto. No sé si me Don't explico. forget that a text out of its context is a pretext. El año fue el año 1885. The year was 1885. Y la cita dice, And the quote says, no está lejano el tiempo. No the está time, lejano. the time is not far distant.
¿Qué tiempo se refería? Which time was she talking about? Vamos a la historia. Let's go back to history. El 21 de mayo del año 1888, 21, the 21st of May of the year 1888, el senador Blair de New Hampshire Senator Blair of New Hampshire introduce en el Senado un acta. introduces an act to the Senate. Y en esta acta, pues, era de que se declarara el domingo como día de adoración en toda la nación. And this act said that, or was trying to impose, the National Sunday rest on all the nation. Esa era la fecha que hablaba la cita 3 años antes. That was the date that Sister White was talking about 3 years earlier. Dice, no está lejano el momento, The time is not far distant ¿sí?, cuando nuestra nación tratará de imponer la ley dominical. when our nation will try to impose the National Sunday law. Y entonces, en ese momento, And then in that time, cuando nuestra nación trate de hacer esto, when our nation tries to do this, debemos abandonar las grandes ciudades, we have to leave the large cities, establecernos en pequeñas comunidades establish ourselves in small communities, y eventualmente ir entonces a lugares más secluidos. and eventually move to more secluded places. Es más, la cita menciona In fact, the quote mentions las palabras de Jesús en Lucas capítulo 21. Jesus' words mentioned in Luke chapter 21. Las voy a leer en esta mañana. I'll read them this morning. Verso 20. Verse 20. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cercana. And when you see Jerusalem surrounded with armies, then you shall know that its destruction is nigh. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, Then those that are in Judea flee to the mountains, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. and those that are in the midst of it leave, and those that are in the country do not go in it. ¿Ok? Así que, usando las palabras de Jesús, menciona la declaración que acabamos de leer. So using Jesus' words, the declaration here, the quote is mentioned in Jesus' words that we just read. Si ustedes recuerdan la historia, If you remember history, las tropas romanas sitian la ciudad de Jerusalén. if you remember the story, not the history, the Roman army siege Jerusalem. ¿Ah? Cuando ese sitio tomó lugar bajo el general Cestius, When that siege took place in Jerusalem under the General Cestius, en el año 66 después de Jesús, in the year 66 era after Christ, era la señal para que el pueblo de Dios se preparase para salir de Jerusalén. that was the signal so that the people of God could move out of Jerusalem. Hasta el día de hoy no se sabe las razones, To this day, we don't know the reasons, pero las tropas romanas se retiraron del sitio. but the Roman armies departed from that city. ¿Por qué? Why? Usted y yo sabemos la razón. You and I should know the reason. Jesús lo había dicho Jesus had said it, y su palabra siempre se cumple. and his word is always true. Y cuando esas tropas romanas se retiraron de Jerusalén, And when these Roman armies departed from Jerusalem, left Jerusalem, todos, y enfatizo la palabra todos, los cristianos abandonaron Jerusalén all, and I emphasize the word all, the Christians left Jerusalem. y ahora fueron a morar en las montañas de Judea. And they went to flee to the mountains of Judea. 3 años más tarde, 3 years later, las tropas romanas regresan. the Roman armies come back. Esta vez vienen bajo el mando de Tito. This time they come under Titus. El padre de Tito era el emperador Vespasiano. Titus' dad was the emperor. The Roman Emperor. The Roman emperor. I can't pronounce his name. Vespasiano. Okay. Y por supuesto puso a su hijo como general del ejército. And of course, he put his son as the general of the army. Y ahora vienen y citan a Jerusalén. And they come and they siege Jerusalem. Y este sitio, And this siege, interesantemente, tomó lugar el día antes de la Pascua. interestingly enough, took place the day before Passover. ¿Qué pasaba el día de la Pascua en Jerusalén? What happened the day of Passover in Jerusalem? Todos los varones de 20 años o más tenían que estar allí. All the men of 20 years or more had to be there. Habían 3 festividades donde todos los hombres de 20 años o más tenían que ir a Jerusalén. There were 3 feasts in which the men of over 20 years old
had to be there. Una de ellas era la Pascua, One of them was the Passover. otra fue el Pentecostés Another one was Pentecost. y la otra era el día de la fiesta de las cabañas. And the other one was the Feast of Tabernacles. Jerusalén estaba lleno de gente. Jerusalem was full of people. No tan solo iban los hombres, llevaban esposas, hijos, etc. Not only the men, but also they took their wives and their children. Y se supone que había al menos 1,5 millones de judíos en Jerusalén. And there were supposed to be at least 1.5 million people in Jerusalem. Y los romanos sabían esto. And the Romans knew this. Así que ellos sitiaron a Jerusalén cuando sabía que estaba la mayor cantidad de judíos en Jerusalén. So they sieged Jerusalem when they knew that the majority of the Israelites were in Jerusalem. Ellos sabían que Jerusalén no tenía la estructura para mantener tanta gente mucho tiempo allí. They knew that Jerusalem didn't have the structure to maintain all these people there for such a long time. No había suficiente alimento, Not enough food, no había hospedaje, not enough lodging no había suficiente agua. or water. La ciudad estaba extremadamente llena. It was extremely full. Dice, estos judíos And they said these Jews, después de una semana se van a rendir. after a week, they'll have to give up. No hay abastecimiento para tanta gente. There is no supplies, enough supplies for these Y lo único que people. tiene sentido And the only thing that has es que se sense rinda. is for them to give up. Pero los judíos no se rindieron. But the Jews did not give up. Tomó más de 4 meses para los romanos conquistar la ciudad. It took more than 4 months for them to conquer that city. Pero en esos 4 meses, And during those 4 months, la situación se puso crítica dentro de Jerusalén. the situation got pretty critical inside Jerusalem. Si usted quiere conocer más la historia, If you want to know a bit more about history, lea el capítulo número 1 del conflicto de los siglos. read the first chapter of the book, The Great Controversy. Se llama La destrucción de Jerusalén. It's titled The Destruction of Jerusalem. Y ahí le va a dar toda esta historia. And it will give you all this history. Llegó el momento The time came donde no había comida, when there was no more food, donde no había nada. nothing. La gente The people pagaban mucho dinero paid a lot of money para comer estiércol de caballo y de paloma. to eat the excrement of the horses and the birds and the doves. La gente comía en sus cinturones, The sus people, correas, the people ate their belts. porque como eran de cuero, Since they were made out of leather, pues pensaban que había algo de alimentación. they said that they thought that there was some sort of nutrition or something in there. La gente lamía en la suela de sus zapatos. The people licked the sole of their shoes. Las mujeres piadosas comieron sus hijos. Pious women ate the bodies of their own children. Y los hijos le quitaban la comida a sus padres ancianos y morían los padres de hambre. And the children took the food from their elderly parents, and the elderly parents died out of hunger. Y dice ese capítulo And that chapter says que lo que tomó lugar en Jerusalén that what took place in Jerusalem es un pálido reflejo is a pale reflection de lo que tomará lugar al final de la historia. of what will happen at the end of history. Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana, Dear brethren, this morning, usted y yo no tenemos idea lo que pronto será una realidad en las grandes ciudades del mundo. you and I don't have a single idea of what will happen in the cities of this world soon. Las personas en esos lugares The people in those places se van a animalizar will animalize, y no va a haber concepto de moralidad ni de decencia en lo más mínimo. and there won't be any concept of decency or morality in the most minimum idea. Llegó el momento que algunos judíos escaparon de la ciudad, The time came when some Jews escaped out of the city, pero inmediatamente eran arrestados por las fuerzas romanas. but immediately they were arrested by the Roman armies. Y miles de ellos murieron crucificados fuera de los muros de Jerusalén. And thousands of them died crucified outside the walls of Jerusalem. En la noche, At night, los soldados romanos tomaban esos cuerpos o cadáveres y les ponían combustible. at night they would take all these cadavers and light them with fire inside
they could have light. Y los prendían en la noche como antorchas para calentarse y alumbrarse. And they would be the torches for them to get heat and also light. Y la gente de las murallas podía ver a sus familiares que ahora eran una antorcha humana quemándose. And now the people inside the city could see their family members outside burning as torches, lighting the whole city. Algunos no habían muerto todavía de la crucifixión. Some of them had not yet died because of the crucifixion. Y ahora se podían escuchar los gritos de agonía de aquellas personas And morir incineradas. Now you could hear the cries of agony from these people hanging there. Pero llegó el momento donde la ciudad colapsó But then came the time when the city collapsed. y los soldados romanos entraron a la ciudad. And the Roman armies entered the city. Casi 1 millón de judíos perecieron, Almost 1 million Jews died, masacrados por las fuerzas romanas. massacred by the Roman armies. Muchos de ellos encontraron refugio en el templo A lot of them found refuge in the temple. y decían, no, este es el templo de Jehová, Jehová no permitirá que sea destruido su templo. And they said, well, this Jehovah's temple, Jehovah won't allow the temple to be destroyed. Pero habían olvidado las palabras de Jesús 39 años antes. But they had forgotten Jesus' words 39 years earlier, Dice, vuestra casa es dejada desolada. when he said, your house is left to you desolate. Y la presencia del Señor se retiró de ese lugar 39 años antes. And the presence of the Lord had departed 39 years earlier. El famoso escritor judío Fabio Josefo The famous Jewish writer Flavius Josephus describe la situación que tomó lugar en esa ciudad. describes the situation that took place in that city. Dice que la sangre corría por las gradas del templo como agua. It said that the blood flowed as water down the steps of the temple. Que las tropas romanas con toda crueldad se deleitaban en la muerte de las personas. The Roman armies, with all cruelty, enjoyed the death of their victims. No olvide, estos hombres por 3 años y medio habían estado fuera de sus hogares. Don't forget that these men had been out of their houses for about 3.5 years, Y lejos de su familia. far from their families. Pensaban que era una campaña fácil y corta y cómoda que pronto regresarían a casa. They thought that this would be some sort of short campaign that they would just go through and come back, get back to their homes. Pero no fue así. But it didn't happen like this. Y ahora ese odio y ese resentimiento And so this hate and resentment se volcó en una masacre inhumana hacia los judíos. turned into a big massacre against the Jews. 100,000 judíos fueron llevados como esclavos y vendidos como esclavos. 100,000 Jews were taken and sold as slaves. La ciudad fue incinerada, fue quemada. The city was burnt. A pesar de que el general Tito había dicho, no quemen el templo. In spite that the General Titus had said, do not burn the temple. No olvides, era una obra de arte. Don't forget this was a work of art, an artwork. Los soldados sabían que el templo estaba lleno de oro. The soldiers knew that the temple was full of gold. Y simplemente tomaron una tea prendida y la lanzaron dentro del templo. They simply took this little torch and put it inside the temple, Inmediatamente se quemó el templo. and immediately the temple was burnt. Y lograron su objetivo. And they obtained their objective. Su objetivo era el oro que estaba en el templo. Their objective was the gold that was inside the temple. Y ahora ese oro se derritió por el calor y cayó hasta los fundamentos, dentro de los fundamentos del templo. And now all this gold fell, liquefied to the foundations of the temple. Y ahora tuvieron que remover aún las piedras que eran los fundamentos del templo And now they had to remove the stones that were the foundation of the temple para sacar el poquito de oro que había allí. to get the little gold that was left there. Pero cumplieron las palabras de quién, si ustedes recuerdan. But they fulfilled whose words, if you can remember? Jesus' No words. quedaría piedra. There will be no stone left upon another. En el año 1888, The year 1888, ya nos quedan 4 minutos para terminar, we got 4 minutes to finish. el primer intento de una ley dominical en Estados Unidos. The first attempt to establish an actual Sunday law in the United States. El pastor Alonzo T. Jones fue al Pastor- Congreso Pastor Alonzo T. Jones went to Congress, y ahora allí defiende la libertad religiosa. and there he defended religious liberty. Hay un libro que usted lo puede comprar y leer aún hoy día There's a book that you can still buy and read today, que se llama The National Sunday Law. titled The National Sunday Law. No es el que escribió el pastor Markinson, ese es otro. Not the one that Jane Markinson wrote, Donde ahora describe el diálogo entre el pastor Jones y el senador Blair. but the dialogue between Senator Blair and A.T. Jones. Tan solo habían 2 personas que defendieron la libertad de conciencia. There were only 2 people that defended religious liberty.
El pastor Alonso Jones, Pastor A.T. Jones, representando a los adventistas del séptimo día. representing the Seventh-day Adventists. Y había un pastor bautista del séptimo día también. There was also a Seventh-day Baptist minister that also spoke against. Primero, in favor of this primero liberty. habló el pastor bautista del séptimo día, First, the Seventh-day Baptist pastor spoke, pero sus argumentos no eran buenos. but his arguments weren't right. They weren't good. Estaba basado en el hecho de que él dijo, It was based upon the fact that he said el Congreso no tiene el derecho de legislar en contra de la ley de Dios. the Congress doesn't have any right to legislate against God's law. Pero ese argumento fue destruido fácilmente. But that argument was destroyed easily. El mismo senador Blair The same Senator Blair dijo, un momento, said, "One second. la ley de Dios dice no matarás. The law of God says, do not kill. Thou shalt not kill." ¿Quiere decir que el Congreso no puede hacer una ley en contra del homicidio? So, does the Congress say Cannot make a law against against murder? La ley de Dios dice The no law- robarás. The law of God says, thou shalt not steal. ¿Quiere decir que el Congreso no puede hacer una ley en contra del robo? Does that mean the Congress cannot pass a law against stealing? Y fácilmente destruyó los argumentos del pastor bautista del séptimo día. And easily those arguments of the Seventh-day Adventist pastor were destroyed. Porque el gobierno tiene derecho de establecer leyes en los últimos 6 mandamientos. Because the government has the right to establish laws in the last 6 commandments, Pero no en los primeros 4. but not in the first 4. Cuando vino el pastor Jones, When Pastor A.T. Jones came, se dio cuenta de lo que había pasado. he learned what had happened, Dice, sí, el Congreso puede legislar en los últimos 6 mandamientos, and he said, yes, the government can legislate on the last 6 commandments, pero no tiene derecho de hacerlo en los primeros 4 but not in mandamientos. the first 4. Y ahora el argumento del pastor Jones fue más poderoso que el argumento del senador Blair. And now Pastor Jones' argument was more powerful than Senator Blair's. Y gracias a Dios ese proyecto de ley se detuvo. And this law project was detained. Esa era la señal That was the signal que leímos en la cita, that we read here in the quote, pero venía tomada de la palabra de Dios. but that came straight from the Word of God. Dice, ahora el pueblo de Dios aquí en los Estados Unidos, It said that now the people of God in the United States ¿qué debe de hacer? has to do what? Del año 1888 en adelante, From 1888 onward, debe salir de las grandes has ciudades. to get out of the large cities. En aquel entonces, In that time, el gobierno le daba tierra gratis a los ciudadanos. the government gave free land to the citizens. Esas leyes These laws, se llamaban homesteading laws. they were called homesteading laws. El gobierno le daba a una familia de 4 personas They gave a family of 4 120 acres, 120 acres con la condición with the condition de que la trabajara, that they would work it, no la podía vender, they could not sell it, tenía que limpiar la tierra, they would have to clean that land, tenía que tener una casa it had to have a y house, tenía que cultivar parte de la tierra. and it had to cultivate part of that land. Era tierra gratis. It was free land, Y la persona escogía donde quería ir. and the person could choose where he could go. En algunos lugares, In some places, como en el oeste de Estados Unidos. like in the western part of the United States. Ahora ponga su mente en el año 1880, Now think about 1880s, no 2021. not 2021. El oeste estaba básicamente despoblado. The west was basically depopulated, unpopulated. Si usted iba a Oregon, por ejemplo, If you go to Oregon, for example, a una familia, to one family, le daban 160 acres. they gave him 160 acres. ¿Sabe qué cantidad es eso? You know how much is that? Es 1,5 millas cuadrada. That's one square, 1,5 millas cuadrada. 1 square mile. Yeah, Pero cuadrada, no nada más en dirección. but square, not only in direction, but this Gratis. free. ¿Qué sucede si el pueblo de Dios en aquel entonces hubiera escuchado esas palabras? What would have happened if the people of God would have listened in that time? Óigame, estuviéramos tan avanzados. Man, we would be so much advanced. Toda esa tierra hubiera llegado gratis. All this land would have come free. Y si usted la compraba, era centavos de lo que valían los acres. And if you would buy it, it would be cents of what the acres were worth. Póngase a pensar, Estados Unidos compra Alaska de Rusia. Think about it.
United States buys Alaska from Russia. ¿Sabe cuánto pagó por todo Alaska? You know how much they paid for Alaska? 3 centavos por acre. 3 cents per acre. Y es un lugar súper rico en recursos naturales. And it is super rich in natural resources. ¿Eh? Pero el pueblo de Dios no prestó atención. But God's people did not pay attention. Hoy día Today, escuchamos las tropas de Roma acercarse otra vez a Estados Unidos, ¿sí o no? we hear the Roman armies come to the United States. Yes or no? Esas tropas romanas se refieren al poder papal que están tomando control de esta nación. What I'm trying to mean with the Roman armies is the papal influences coming to this nation. ¿Por qué piensan ustedes que hay tantos hispanos en Estados Unidos? Why do you think there are so many Hispanics in the United States? Porque el papado ha traído a los hispanos que son católicos a los Estados Unidos. Because the papacy has brought the Hispanics from their countries over to the United States. ¿Por qué piensan ustedes que Estados Unidos se fue a la guerra de Vietnam y miles de vietnamitas emigraron a Estados Unidos? Why do you think that the United States went to Vietnam, to the Vietnam War, and thousands? Thousands. Thousands of Vietnamese came to the United States. Católicos. Catholics. ¿Por qué fue a las Filipinas? Why to Philippines? Y millones de filipinos han venido a Estados Unidos. And millions of Filipinos have come to the United States. Católicos. Catholics. Hasta el día de hoy, To this day, en este momento, in this moment, la frontera del sur está abierta. the southern frontier, the southern border, is open. Y miles de personas están entrando a Estados Unidos. And thousands of people are coming in. No son protestantes, They're not Protestants. no son católicos. They're Catholics. ¿Con qué objetivo? De tomar completo control del país. With the objective of taking the control of this country. Ya comenzamos a escuchar que las tropas romanas están acercándose. We can hear now the Roman troops getting close. We can hear them getting close. Y comenzamos a escuchar la necesidad de un día de descanso nacional. And we start listening to a bit of a cry of a national Sunday rest. Cuando el segundo intento se haga realidad, When the second attempt becomes reality, no será posible salir de las ciudades. it won't be possible for you to leave the cities. De la misma forma que tomó lugar en la historia de Israel, In the same way that it happened in Israel's history, tomará lugar otra vez en esta nación. it will happen in this nation. Y ahora la gente no podrá salir de las ciudades, And now the people will not be able to leave the cities. como la gente no pudieron salir de Jerusalén. Just as the people were not able to leave Jerusalem. Y lo que le espera en esos lugares, And what is awaiting them in those places, dice que la mente más fecunda no puede describir la condición. it says that the deepest mind cannot imagine these situations. Ahora, si el pueblo entendiera la cita como hemos hablado en esta mañana, Now, if the people of God would understand the quote as it was explained this morning, no demoraría más su estadía en las ciudades. they would not delay more their stay in the cities. Con un sentido profundo de urgencia, abandonaría esos lugares, They would leave with a deep sense of urgency, aun si tiene que causar pérdidas. even if they have to, sorry, declare loss. Yes. ¿Usted prefiere perder posesiones o prefiere perder su vida? ¿Cuál es más costosa? Do you prefer to lose your possessions or to lose your life? Which one is more expensive? Todavía están dormidos ustedes esta mañana. I think Ok. I think they're just reflecting upon what you just said. Yeah, yes. No olvide, Very strong message. Yeah. no olvide, la vida no se puede reponer. Please don't forget that life you can't repair or Replaced. replace. Thank you. Las posesiones materiales sí son posibles de reponer. You can always replace earthly possessions. Y entonces, cuando llegue ese momento, And then when that time comes, ¿cómo vamos a ir al campo? how will we be able to go to the country? Cuando haya leyes marciales que no permitan la salida de la gente de las ciudades. When there will be martial laws that will not allow you to leave the cities. Esta pandemia This pandemic es un ensayo otra vez. No sé si me explico con is esa a palabra. rehearsal. Hoy día Today, hay lugares there are places que si usted no se pone una máscara y está vacunado no puede entrar. that if you don't have a mask and you're not vaccinated, you cannot go in. El estado de New York, In the state of New York, uno de los principales del país, one of the principal states of the country, es el lugar del centro económico más importante del mundo. is one of the
biggest economic centers of the world. Está ahí la bolsa de valores. That's where the stock market is. No es la bolsa, es el globo de valores porque pronto se va a desinflar. Pero bueno, Is this well? Is it? Sorry, it's the world. But the thing is that in English the term is not bolsa. Yeah, the term is stock market, isn't it? ya Yeah, stock market. Yeah. es cierto, no tiene el mismo sentido. Bueno, Yeah. están poniendo un pasaporte de vacunas. They're putting a vaccination passport. Si usted no lo tiene, If you don't have it, no puede ir a restaurantes, you cannot go to restaurants. no puede ir a juegos, You cannot go to games. no puede ir a las iglesias, You cannot go to churches a ningún lugar donde haya 10 personas o más. or any place where there's more than 10 people. Comenzamos a ver lo que está tomando lugar. Can you see what's taking place, what's beginning to take place? Entonces, ¿cómo usted podrá comprar y vender cuando no se puede comprar ni vender? Then how will you be able to buy or sell when it's not possible for you to buy nor sell? ¿Cómo usted piensa sembrar y comer al día siguiente de lo que sembró? How can you think that you can plant and at the next day eat what you just planted? Usted sabe que la agricultura toma tiempo, You know, agriculture takes time porque es el ABC de la verdadera educación. because it is the ABC of the true education. Y el Señor nos quiere enseñar algo que nadie tiene: The Lord wants to teach us something that that nobody has. paciencia. Patience. Lo más rápido que se da en el cultivo de la tierra The fastest it can grow in agriculture, es el rábano, it's radish. y toma 25 a 27 días. And it takes from 25 to 27 days. Bueno, si usted puede ayunar por 25 o 27 días If you can fast for 25 to 27 days, y después well, conformarse con rábanos nada más, and then just eat radishes, pues trate ese método. well, then try that method. Okay, microgreens. Microgreens is yeah. good, yeah. Ya, 7 to 10 days, but bueno, si usted puede ayunar por 7 o 10 días if you can fast for 7 to 10 y days después comer hojitas, and then live on microgreens, pues adelante. then go ahead. Además, Even more, el gobierno está haciendo más difícil que la gente vaya al campo. the government is making it harder for the people to go to the country. Este año, This year, en el estado de Washington, donde vivo, in Washington State where I live, por un voto en el Senado del estado de Washington, because of only one vote in the Senate of Washington, no pasó la ley. the law wasn't passed. La ley decía lo siguiente: The law said this: los que vivan en el campo those that live in the country van a tener que pagar más impuestos, will have to pay more taxes porque las infraestructuras, because the infrastructures. ¿saben lo que es infraestructuras? You know what infrastructure is? Carreteras, todas esas You cosas, know the roads and everything es muy cara is very expensive para pocas personas. for little people. Por lo tanto, si quieren tener esos beneficios, So if you want to have these benefits, tienen que pagar más por ellos. you have to pay more taxes. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? What are they doing? Dificultando que la gente pobre o de clase media pueda ir al campo. They're making it difficult for the poor or middle class people to move to the country. Eso no es problema para Bill Gates, él vive en Washington. That's not a problem for Bill Gates. He lives in Washington. A él le sobra el dinero. He has more than enough money, more than what he needs. Pero la mayoría de las personas no están en esa condición. But most people are not in this condition. Por lo tanto, vamos a ver que más y más That's why we will see that more and more el enemigo de Dios y del ser humano, God's people and God's enemy, no, the enemy, Satanás, the enemy of God and of God's people, hará más difícil la ida al campo. will make it more difficult the moving to the country. Esta es la última ventana que está abierta. No sé si me explico con esa declaración, This is the last window that is open, pero comienza a cerrarse but it's starting to close. y llegará un momento que no será posible. And there will come a time when it won't be possible. Por favor, a regresar a sus hogares Please, as you go back to your places, sin temor en sus corazones, without fear in your hearts, profundo amor por Jesús deep love for Jesus, y deseosos de hacer su voluntad, and anxious to do His will, digamos: Señor, este es el año donde vamos a establecernos en el campo. let's say that this is the year where we will establish ourselves in the country. Haremos todo lo posible We will do everything possible que humanamente podamos hacer that humanly we can do para que, si tú lo permites, so that if you allow it, el 2021 that 2021 no termine donde comenzó. will not end where it began.
Porque nosotros estaremos en el lugar que tienes para nosotros. Because we will be in the place that you have for us. Que usted pueda regresar a sus iglesias. That you may go back to your churches. Y aunque el mensaje no sea popular, And even if the message is not popular, no olvide, usted no quiere sangre ajena en sus manos. you don't want other people's blood in your hands. De este mensaje Please give this message. y de la muestra que usted lo está siguiendo. And give the demonstration. Demonstrate that you are following this message. Si su familia no lo apoya, If your family doesn't support you, si su pastor y su junta de iglesia no lo apoya, if your pastor and the board doesn't support you, si los hermanos de iglesia no lo apoyan, if your brethren in the church don't support you, si nadie lo apoya, if no one supports you, usted lo va a seguir haciendo please keep doing it. porque usted quiere agradar a Dios. Because you want to follow God. You want to please God. Y esa es fe. And that is faith. Fe es certeza de lo que no tenemos y convicción absoluta de lo que no poseemos todavía. Faith is the absolute Hebreos 11:1, si usted quiere la certainty cita. of, that's Hebrews 11:1. Faith is the certainty of things that we cannot see. Y la fe que obra por el amor es viva. And the faith that works out of love is Y alive. la fe que no tiene obra And the faith that is without works es muerta. is dead. Su ejemplo Your example eventualmente eventually moverá los corazones de otras personas will move other people's hearts. y van a seguir el ejemplo. And they will follow your example. Si usted se detiene, If you stop, otros se van a detener también. other people will stop as well. Es el tiempo de decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? It is time to say, Lord, what do you have for me to do? Ponerlo todo sobre el altar. I put it all before the altar. Hágase tu voluntad. May your will be done. No tengo dinero. I don't have money. Dios tiene dinero. God has money. Las calles son de oro, ¿sí o no? The streets are made out of gold, right? ¿Cómo está la economía del cielo entonces? How's heaven's economy Más then? o menos. It's so and so. Excelente. It's excellent. ¿Tiene recursos el Señor? Does God have resources? ¿Puede derramar alguno de esos recursos sobre su pueblo? Can God pour some of these resources upon His people? Yes, He y can, lo hará. and He will. Cuidó del pueblo 40 años en el desierto. He took care of His people during 40 years in the desert. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Qué pasó con su ropa y su calzado después de 40 What años? happened with their clothing and their shoes? Me imagino que era ropa americana. I suppose it was American clothing. No, it was European. It was European. O era bendición de Dios. It was God's blessing. Lo mismo hará el Señor. The same thing God will do today. Si aún usted es una persona que no tiene nadie, no tiene esposo, esposa, hijos, haga. Even if you're a single Like person, no husband, no wife, no children, please still do it. Si usted es una viuda o un divorciado, hágalo. If you're divorced or if you're a widow, please still do it. Si usted se tiene que ir ahora sin sus hijos porque ya no lo quieren acompañar, hágalo. If you have to go without your children because they don't want to go with you, go. El Señor le bendecirá. God will bless you. Y pronto otros, animados por su ejemplo, And soon others, encouraged by your example, harán la misma decisión. will take the same choice. Will do the same choice. Señor nos bendiga. And God bless you.